aprender sobre finanzas nunca fue tan fácil y divertido. En Cantina Financiera hablaremos de todo lo relacionado con el dinero, desde cómo ahorrar, invertir y hasta cómo salir de las deudas. No importa si eres un experto o si apenas estás empezando. Aquí todos son bienvenidos. Comenzamos. Eso, salud. Bienvenidos amigos y amigas a Cantina Financiera, el único podcast en el que hablamos de finanzas y economía al calor del alcohol. Yo soy Pablo Torres, su cantinero y estatista de confianza. Le mandamos un saludo al príncipe de Tizapán. ¿De Pistiapán? De Pistiapán, sí, exacto. Al príncipe de Tizapán, que no nos pudo acompañar el día de hoy, que porque tenía una cita muy importante con un cliente y bla, bla, bla. Yo siento que le pega... Agruras. Le pega el sarampión, exactamente. Pero hoy, después de unas cuantas cantinas en las que no nos acompañaba aquí en la mesa en el rincón, el bombero del amor, el único criptochavo, Ángel. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Definitivamente hace mucho ya los extrañaba. Sí leo los comentarios. Oye, qué chidos estuvieron los de la semana pasada, güey. Sí. Muy intensos, súper intensos. La gente te extraña mucho, güey. Sí, la gente te extraña mucho. Pero, aparte. ¿qué pasó con mis... Con tus seguidoras, güey. Con mis seguidoras, ¿qué onda? O sea, yo por eso es que digo, a ver, como decía Chente... Bomber lovers. Mientras no me dejen de acosar, yo no dejo de venir, güey. O sea, mientras el Chente siga acosando, claro, güey, sigue cantando. Entonces, oye, es verdad. Aquí ese es el motor que me mueve para venir a Cantina Financiera. Bomber lovers, manifiéstense, por favor, porque el bombero ya está correcto, otra ya vez está presente. aquí. Oye, Criptochavo, ha sido un año complicado para las criptos, ¿no? Fíjate que... Y apenas vamos en febrero. Pero a final de cuentas se está cumpliendo. O sea, pareciera que estamos en un área fea, pero la realidad es que yo creo que no se cumplieron las dos cosas que se cumplen siempre, que es el rally de Navidad y obviamente pues la cuesta de enero, para ponerla de esta forma, ¿no? Claro. ¿Qué sí se cumplió? Se cumplió la cuesta de enero. No hubo rally de Navidad, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo y lo voy a seguir repitiendo. A final de cuentas es una corrección. Pero esta corrección es yo creería que muy buena. Sacude los mercados, por supuesto. Sí, claro. Sacude cualquier expectativa, pero al final termina siendo siempre una respuesta positiva del mercado porque está respirando, está cubriendo todos los gaps, llamámosle gaps a estos pequeños, digamos así, estas correcciones que no se hicieron en el pasado, hoy las está rellenando. Es como le llamamos nosotros el mercado, rellenar los gaps para efecto de poder estabilizar el mercado. Sí. Y no es nada del otro mundo, es simplemente operaciones que habían quedado pendientes, obviamente se consolidan. Claro. Se consolida el mercado, toma nuevamente como este momento de tranquilidad y estabilidad para volver a tomar otro punto, ¿no? Sí, y digo, es una buena forma quizás de entrarle al tema, porque hoy tenemos noticias, lo vamos a estar platicando, tenemos noticias sobre cómo le ha ido a las criptos en lo que va del año. Pareciera que este año está durando mucho y apenas vamos entrando a la mitad de febrero. Cómo le han ido a las bolsas, que tampoco ha sido un gran año. No pinta bien el arranque. Un poquito sobre datos de... cuánto ganan de acuerdo a su escolaridad. Escuchen esto, amigos que tienen su primaria trunca. Es correcto. Un poquito de datos. Brian, por favor. En ese sentido. Pero hoy tenemos un tema muy interesante al que hemos titulado Invertir a largo plazo. Es correcto. ¿Qué consideras tú por largo plazo, amigo? Financieramente hablando, creo que a veces nos clavamos mucho en la idea de que invierte a largo plazo, pero no sabemos qué cantidades o a partir de cuántos años o como financieramente se lo conoce, holdear, que es una palabra muy pocha, o sea, es como muy spanglish el tema de holdear, bro. Por hold, o sea, como del tema de aguantar. Detener, sostener. Que en realidad financieramente hablando, hold, o sea, cuando le decían tú, o bueno, este término medio nacón de tú holdea, güey, era cuando tu inversión estaba en minusvalía. O sea, cuando tu inversión estaba abajo, exacto, tu cuate que le sabía inversiones te decía, aguanta, tú holdea. Es decir, el término de holdear viene de aguantar cuando tu inversión está baja. Exacto. Pero no debería de ser lo voy a poner así entre comillas, un aguantar. O sea, no debería de ser algo contra lo que estás luchando cuando tú sabes perfectamente que tu horizonte de inversión, otro término que se utiliza mucho en inversiones, cuando tú sabes que tu horizonte de inversión, es decir, a cuántos años le vas a meter esa inversión, es a largo plazo.
¿Tú cuánto consideras que es largo plazo? Es que, bueno, a ver, partiendo desde los puntos, hay diferentes, al final de cuentas es una percepción siempre, ¿no? Ujú. Yo creería que depende del sujeto que va a invertir, ese es su, o sea, la vida útil de ese Sí. sujeto. ¿Y por qué lo digo sujeto? Porque puede ser tanto una persona como una empresa. Ujú. Por lo tanto, y aún así, el perfil que muchas veces hablo de la persona es como tú decirle a un chavo de 20, invierte y holdea. ¿Qué Sí. quiere decir? A largo plazo. ¿Cuánto es el largo plazo para un brother de 20? Puta, güey. Lo que quieras, en esperanza de vida. Sí. ¿Sí? Entonces, pero si tú le dices eso mismo a un sujeto de 60 años, su expectativa de Sí, largo claro. plazo es completamente diferente. Correcto, Por eso güey. es que se pierde uno en ese sentido. Pero aún así, pues obviamente las personas siempre van a terminar siendo efímeras contra una institución. Claro. Por lo tanto, si le dices a una empresa nueva o consolidada, ¿cuánto es el largo plazo? Sí. Dile cuánto es su largo plazo a Coca-Cola. No, dile cuánto es largo plazo a Amazon, que Exacto. Amazon tiene una historia que los primeros 5 años sus utilidades fueron cero, güey. Exacto, Cero, cabrón. exactamente. 10 años después sus utilidades son mayores al 1000%. Ahora, ¿cómo conviertes esta misma percepción en los gobiernos? Al gobierno dile un largo plazo y gobierno entonces se va, güey, 30 es Sí, poco, cabrón. ¿sí? Exactamente. No, y Por también, eso vienen los bonos y este tipo de cosas. Exacto. Digo, solo para ponerlo como contexto de que lo que dependerá de muchas la veces edad. te pueden decir, güey, es que el largo plazo específicamente es esto. La realidad es que es muy subjetivo el largo plazo, pero yo sí creo que efectivamente al convertirlo en este horizonte tal cual, o sea, es esa regla, ¿no? Como eso que tú ves en algún Ajá. punto allá leo lejos, se va a convertir a final de cuentas en tu plazo Sí. y a partir de ahí tu estrategia. Es que, ¿sabes qué? Siento que en el medio financiero tenemos términos o modismos muy chingones. Creo que una vez platicaba contigo sobre lo que usan los que le saben a las criptos, Ujú. el tema de minar, que Sí. el término de minar es tal cual, o sea, como los antiguos mineros que los metían a un hoyo en las piedras y les decían, órale, cabrones, aquí hay oro, nomás que encuéntrenlo. Exacto. En las criptos es igual. Aquí hay oro, nomás tienes que encontrarlo. En el tema de financiero, también ese término de horizonte de inversión está, no sé, siento que está chingoncísimo porque es como de voltea a ver para allá, como aquel anuncio de la Cheyenne, ¿te acuerdas de todo lo que Todo se lo que ve? vas para allá. Es tuyo, hijo. O sea, Es tuyo, hijo. voltea, o sea, cuando tú haces una inversión en tecnología, en SP500, en criptos, en lo que sea, voltea a ver para allá. O sea, va a crecer hasta donde alcances a ver. Pero ¿qué tanto estás dispuesto a recorrer eso? Pero a final no de mames, cuentas- qué poesía me acaba de aventar, güey. Pero es que Perdón. al final de cuentas, claro, güey, pero es que al final de cuentas termina siendo el objetivo tuyo. O sea, el horizonte Exacto, tú lo exacto. pones. ¿Por qué? Correcto. Porque vámonos yendo a la parte más básica. ¿Para qué las personas comunes y corrientes ahorramos cuando ya entramos en esa etapa? Ok. Entonces, si Sí, lo sí, volteas a ver, dices, oye, ¿para qué estás ahorrando? Entonces dicen, voy a ahorrar tal vez un poco vamos, con estas ideas Ujú. que no son financieras, sino que son naturalmente del día a día. Sí. Yo voy a ahorrar para la fiesta o los 15 de Rubí, por ejemplo, ¿no? O sea, para los 15 años. ¿Por qué? Porque probablemente en ese momento, digo, para los que estamos en Latinoamérica, los 15 años es algo muy común, casi en la Correcto. gran mayoría. A los 15 años se celebra una fiesta, pues de que la niña, la hija, pues sobre todo, Sí. cumple 15 años y entonces desde los 12 empieza esa ilusión. No sé, no entiendo para qué fuimos víctimas de la mercadotecnia. Pero desde los 12, muchas personas que son previsoras dicen, bueno, voy a empezar a ahorrar Sí. un poco para que cuando lleguen los 15 yo ya no tenga que desembolsar una cantidad grande. Por lo tanto, mi horizonte, si estamos a los 12 y el objetivo es a los 15, tenemos el horizonte de inversión 3 años Ujú. y el monto. ¿Cuánto es el monto? Vamos a definir una fiesta que cueste 100 mil pesos. Perfecto, divides esos 3 años en los 100 mil pesos y ya te da 33 mil pesos anuales, Mm. que eso es tu monto de inversión en un horizonte Sí, de 3 años. ¿no? Correcto. Y a partir de ahí, ese va a ser tu objetivo. Claro. Entonces, cuando ya empiezas a hacerlo un poquito más complejo, dices, bueno, si invierto tanto y entonces le meto un coeficiente de rendimiento, Claro. y es cuando vienen ahora las cajitas, todo Sí, ese tipo correcto. de cosas. Digo, lo expongo así porque a final de cuentas es exactamente el mismo ejemplo, pero de una manera más compleja
con estas instituciones que hemos dicho. O sea, conforme va creciendo el individuo, el sujeto, el horizonte y el monto, se van acomplejando los sistemas. Y obviamente la seguridad y todo eso no es lo mismo que te roben 25,000 pesos, Correcto, a que es el ahorro de 3 años o lo sé. Exactamente. A que te lleven el patrimonio de una empresa completa, ¿no? O de un país completo. Sí, ¿no? y digo, ya queremos entrarle al tema, pero es que también el rendimiento va a depender del horizonte que estés dispuesto a cumplir, o sea, de tu plazo. Obviamente, si quieres muchísimo rendimiento, pues tienes que estar dispuesto a recorrer un tiempo suficiente para llegar a ese rendimiento, ¿no? O sea, creo que las analogías en inversión son muy, muy claras. O sea, si quieres llegar muy arriba, pues el camino es largo. O el riesgo es alto. O el riesgo es alto, sí. Exactamente. O súbete a, no sé, a un trampolín súper arriesgado y bueno, por ahí te puede pasar. Queremos entrarle al tema, pero antes de eso, vámonos a nuestra sección de noticias. Amigo, hoy no viene el príncipe de Tizapán, que normalmente nos da las noticias de los mercados, pero no ha sido un buen arranque para los mercados financieros. Definitivamente, arranque de año, lo que es enero y febrero, no ha sido un buen arranque en los mercados financieros. Te lo paso rapidísimo antes de meternos a los cripto chavos. Standard & Poor's 500, menos 0.10%. Standard & Poor's 500, recordemos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Parece ser que todas esas amenazas de Trump y de los aranceles le ha pegado duro al mercado de Estados Unidos. Nasdaq, las 100 empresas más importantes de tecnología, uno de los portafolios que normalmente la recontrarrompe, menos 1% en lo que va del año, también no es gran cosa. México, curiosamente México, a ver, esto también puede ser unas por otras. Sí, güey. Pero el portafolio NAFTRAC, que son 35 empresas de México, que curiosamente no son las 35 mejores empresas de México, pero bueno, son 35 empresas reconocidas, ¿sí? Como FEMSA, como Bimbo, como Walmart de México, como Coca-Cola de México, etcétera. 4% en lo que va del año, bastante bueno. O sea, para hacer un arranque de mes y medio, bastante bueno. Y el portafolio de China, el Hang Seng, menos 3% en lo que va del año. O sea, una caída de verdad fuerte. ¿Es buena noticia esto? ¿Es mala noticia esto? Depende de qué, de a qué horizonte de inversión vas. Así es. Como lo estábamos diciendo hace Exacto. rato, güey. O sea, a ver, entendamos una cosa. Cuando tú inviertes, creo que tú lo has dicho muchas veces en la sección de criptos. O sea, cuando tú inviertes, tienes que analizar que el precio esté barato. Hoy en día, tú no te gusta mojarte con los consejos de inversión, pero a mí sí. Hoy en día sí es un buen momento para meterse a Standard & Poor's 500. Hoy en día sí puede ser un buen momento para meterse a Nasdaq. Hoy en día que están baratos, porque hoy en día estamos en minusvalía. Ya si tú me dices, me voy a meter al Standard & Poor's 500 ahorita que está barato, pero mi idea es retirarlo dentro de un mes, pues entonces no, o sea, definitivamente ahí sí no. Pero si tu horizonte de inversión sí es a largo plazo, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, pues por supuesto que es una buena noticia. O sea, acordémonos de una cosa, los datos son interpretables. Así es. Si tú vas a invertir a largo plazo, el dato de que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq y el Hang Seng estén en minusvalía, quien va a invertir a largo plazo lo va a interpretar como una buena noticia. Quien va a invertir, o los traders, aquellos que compran en el intradía, compran y venden en el intradía, pues claro que es una mala noticia, ¿no? Entonces, los datos son interpretables, amigo. Y sobre todo una cosa que es interesante, y yo creo que, digo, es reforzar lo que tú estás comentando. A ver, vuelvo a estos ejemplos muy básicos, ¿no? Ajá. Si yo tengo este dinero, voy a regresarme al pasado anterior, ¿no? Me fue muy bien en el aguinaldo. Vamos a entrar en el godinato, ¿no? Ok. Y en el godinato, ¿sabes qué? Me quedaron, no lo sé, voy a hablar de una cantidad hipotética, 50,000 pesos, porque los juntamos en la pareja, en lo que tú quieras, ¿no? Ok. Nos quedaron 50,000 pesos. Y ahí tú puedes tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con esos 50,000? ¿Los necesitas en el futuro próximo? Y ahí es donde viene que es próximo. Sí. ¿Sabes qué? Los voy a necesitar el próximo mes. Perfecto. ¿Qué podríamos, aunque no sea un consejo de inversión, pero qué haríamos nosotros, ¿no? Si va a ser el mes próximo, necesitamos meterlo en un instrumento que no tenga tanta volatilidad. Sí. ¿Por qué? Si gana, bueno, vas a ganar Qué chido. poquito. Pero si pierde, vas a perder poquito. Lo que y el error más común que se comete
es que cuando tienen dinero y es el único que tenían y lo ponen a trabajar así en este mismo concepto y escuchan hablar de cripto, por eso es donde vengo, porque obviamente la volatilidad es brutal, te dicen, ¿sabes qué? Lo voy a meter a cripto porque acabo de escuchar que está subiendo. Sí. Y esa es la peor decisión que puedes tomar, porque ya se los he dicho, cuando tú escuchaste que sube, es Ya vas porque tarde. prácticamente va Ya a se caer. te fue. Ya se Entonces, lo que va a suceder es que tú vas a entrar en un activo de alta volatilidad, en donde lo hemos platicado, 10% aquí es de todos los días. Aquí desayunas 10% sin bronca, para arriba y para abajo. Entonces, si tú tenías un compromiso de pago con esos 50,000, tú quieras adelantarte a tu crédito, lo que tú quieras hacer, pero que sí o sí es el Sí. día 30 días después tienes que disponer de esa lana, es una pésima decisión entrar en una alta volatilidad. Correcto. Porque si hablamos de un 3% que perdió, ¿cuánto estuvo el SP? ¿Cuánto se fue? -1. -1, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo en 100,000. Ujú. Perdiste 1,000. Correcto. Listo. O sea, vas a tener 99,000. Tu pérdida es prácticamente solventable. ¿Sabes qué, vieja? Exacto. Pues ni modo. Nos tocó, métele 500. Sí, cabrón, ¿sí? exacto. ¿Qué puedes resolver con 100,000 que no puedes con 99,000? Exactamente. Nada, no Pero en el no es nada. mismo caso, la misma circunstancia que se presenta, y ahora viene precisamente Ajá. la caída que tenemos. Por eso lo puse el ejemplo, ¿no? El 1 de diciembre, para la fecha, al día de hoy, cripto ha caído, específicamente Bitcoin ha caído 24.85%. O sea, de los 100,000, tendrías menos 24,000, prácticamente 75,200 pesos, güey. Es una caída fuerte. Entonces, tu compromiso de pago, Sí. le dices, oye, vieja, Ya se pues está ponle poniendo 12, rudo. güey, ¿no? Estás Exacto. imbécil, ¿por qué lo hiciste? Y empiezan las broncas. O sea, a eso tratamos de, les ponemos este ejemplo para efecto de tenerlo. Y espérate, porque la realidad es que luego viene un tema engañoso. En ese proceso, algo muy, muy rápido. Emma, ¿nos puedes ayudar ahí con el tema de la... Qué buena forma de conectar la sección de mi querida... te agarramos pariendo, hijo. Cripto Chavos. Ahí está. cabrón. Eso es. Porque aparte está lanzando ahorita precisamente una imagen, una gráfica, en donde precisamente vemos el crecimiento que tuvo durante el año, que por aquí te la muestro, mira, vamos a verla por aquí, que aparentemente estaba funcionando muy bien, había un canal alcista, lo que vemos ahí como unas pequeñas barras hacia arriba, nosotros lo definimos como canales, y el tope lo tomó exactamente el 8 de octubre aproximadamente como el tope. Por eso Sí. decíamos que el rally de Navidad no se cumplió. Lo que se buscaba es que, obviamente, pues a partir de ahí hubiera pues por lo menos terminara positivo. Sin embargo, ya yéndonos un poquito al detalle del gráfico, hay otro canal por ahí Ya va bajista. para abajo, ¿no? Y lo vemos que el 31 de diciembre amanece el precio de Bitcoin específicamente en 89,300 aproximadamente. Pero fíjate lo chistoso, a lo mejor en el gráfico que está mostrándose no se alcanza a ver. Pero fíjate lo que sucede, donde si tomamos esa decisión, vamos a invertir 100,000 varos en Bitcoin porque estaba más o menos estable y ya cayó. Lo que sucedía es que de 89 se fue al 15 de enero a 95, ¿sí? O sea, ya le ganaste y una lana, dices, güey, déjalo. Y esa es la gran trampa. Porque de ahí, vente papá, hasta el infarto de 60,000. O sea, casi 40,000 varos que iban a caer. O sea, vamos hablando, yo estoy hablando de términos generales. Pero la realidad es que hay una caída. A ver, podemos definirlo otra vez solo para... No sé si te meto en un problema, pero vamos a hacerlo así. Yo le meto 100,000 varos a Bitcoin el 1 de enero de 2026. Listo. A día de... Bueno, ¿cuál fue el punto más alto al que yo llegué? Llegaste a 87,000, dejámoslo en 87,200 aproximadamente. O sea, de plusvalía. No, el precio. Por O sea, eso. ese día tú tienes 100,000 varos y tú dices, ok, o sea, el costo por comprar Bitcoin, tú dices, yo tengo 87, mejor dicho, Yo tengo 100,000 varos. 100,000. Ajá. ¿Sí? Entonces, el costo actual de la cripto está en $87,000. Ok. Por lo tanto, yo compro las fracciones. Ujú, ¿Ok? ujú, ujú. Entonces, ¿qué va a suceder? Échale. O sea, de mis 100,000 varos que yo metí el 1 de enero, ¿A cuánto subió? ¿Cuánto fue lo máximo que yo subí? Ok, subiste del 1 de enero al 15 de enero, subió 12%. Ok. O sea, 12,000 varos. Para la gente, a lo mejor la gente puede decir, 12% es bien poquito. En 15 días es un madrazo de lana. Entendamos una cosa.
CETES en sus mejores momentos te daba el 12% en el año. Al año, cabrón. Sí, por al eso, año, por, güey. eso es que, por eso es que hablo de la alta volatilidad, solo Sí. para que lo entiendan. O sea, imagínate una persona que diga, güey, acabo de ganar lo de todo el año en 14 días, güey. ¿Sí? Completamente, Por eso güey. es lo engañoso que tiene cripto. Entonces, tú le dices, va, como me está yendo bien, porque voy apenas a 15 días, ya comenzó el mames, rally de Navidad, suéltate, llegó güey. tarde, güey, pero ¿estás de acuerdo que no estás viendo el gráfico? Ajá. Y ya estás en una franja clavada. Ahí lo estamos viendo, a lo mejor todavía el gráfico, donde tenemos ya un canal bajista. Sí. Entonces, güey, salte de ahí. Sí, Exacto. salte de ahí, pero es un tema complejo porque estás hablando ya de un intraday y todo. Entonces, de ese 12% que tú llevabas positivo, a partir de ahí viene la debacle, güey. Corrección, corrección, corrección. Llegas otra vez a cero, o sea, estás en cero, como quien dice, en aproximadamente el 26 de enero. Ahí estás en el microinfarto, dices, está bien, voy tablas, güey. Yo creo que se va a recuperar porque parece que está O como sea, estable. de los 100,000 varos que yo metí el 1 de enero, Había el ganado 26, Ajá, había ganado 12,000 varos. Ajá. Y el 26 de enero, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cero? No, Ah, cero, cállate. o sea, estás en cero, tienes 100,000. Ah, tengo- Sí, estás Yo tablas. dije, cero Sí, no. pesos. Estás 100,000. Pero a partir de ahí, que da un pequeño retesteo y de ahí se va enclavada, güey, velo. O sea, ve el gráfico y luego lo vamos a ver ahí se alcanza a ver una línea así como roja completamente. Ujú. Y, güey, ahorita te digo, ¿dónde está? El 6 de febrero ya estás divorciado, güey. ¿Cuánto tendría? Güey, o sea, tienes menos 30%, güey. Tú ya tienes 70,000 pesos en tu cuenta, güey. 70,000 varos. Y te aclaro, esto es normal en cripto. Esto es normal en cripto. Sí. Gracias, Emma. A ver, creo que hay mucha gente que, como que cuando hablamos de inversiones o cuando es la primera vez que se meten a hablar al tema de inversiones, le tienen mucho miedo, y creo entender de dónde viene, le tienen mucho miedo a la palabra riesgo. Y no Sí. es si a ti te ha tocado que la gente dice, esta inversión lleva riesgo, esta inversión es de riesgo, y yo digo que tenemos el error de asumir que la palabra riesgo significa pérdida. O sea, es un error muy frecuente. En inversiones es un error muy frecuente que la gente asume que la palabra riesgo significa pérdida. Y yo digo que en finanzas, la palabra riesgo significa posibilidad. Así es. Es decir, cuando te dicen una inversión de alto riesgo, te están hablando de una inversión de altas posibilidades. Una inversión de riesgo es una inversión que tiene posibilidades, tanto de subir como de bajar. Y el ejemplo perfecto es Bitcoin. Bitcoin es una inversión de altísimo riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene altísimas posibilidades de subir to the moon, como altísimas posibilidades de caer al suelo. O sea, riesgo no significa pérdida necesariamente. Así como también la gente confunde el tema del rendimiento, que a mí me encanta que de repente llega gente a la oficina que los quiero mucho, empiezan a trabajar con nosotros, muy chingón, pero siempre les hago la misma pregunta y les digo, ¿qué significa rendimiento? Y todos cometen el error de decir ganancia. Error. Rendimiento no significa ganancia. ¿Por qué? A ver, les hago una pregunta. ¿Hay inversiones que tienen rendimientos negativos? Pues sí, por supuesto que sí. Claro. Entonces, si rendimiento significara ganancia, ¿cómo puede ser una ganancia negativa? No tiene ningún sentido. O sea, rendimiento significa resultado. Cuando a ti te hablen de cuál es el rendimiento de una inversión, te están diciendo cuál es el resultado de una inversión. Y cuando tú te hablen de una inversión de riesgo, acuérdate, riesgo significa posibilidades. Riesgo no significa pérdida. Es como cuando la Kimberly le dice al Brian, mijo, hoy tuviste bajo rendimiento. Exacto, Así de claro. Tu resultado fue... Así de claro. O sea, no, güey. Ay, No, es no mamá. estás bien, güey. No estás Pinche bien, güey. ángel, cabrón. No fue el tema de que fue poquito. La cagaste, güey. Pinche O sea, ángel, yo ya estaba bien Con inspirado, güey. con esa poesía, güey. Pero, a ver, es que es muy cierto. O sea, y sobre todo, yo creo que otro de los mitos que siempre ha habido es, me dijeron, escuché, o me lo contó mi compadre, o a la vuelta de la esquina lo vi, o ya sabes, llegó don Yongas a presumirme una inversión sin riesgo, güey. Nah, ¿Sí? estúpido. O sea, Perdón, o sea, a final de Feo. cuentas, estupidez. y es garantizado, ¿no? O sea, y digo, creo que tú, Miguel, todos lo hemos dicho aquí. Cuando escuches esas palabras, sal corriendo de ahí. Porque Claro. para empezar, el tipo no tiene ni la más mínima idea de lo que te está vendiendo, pero y efectivamente está configurado como una estafa. O sea,
creo que esa parte, y por eso lo hacemos muy evidente aquí, con tratarles de traer todo tipo de ejemplos, porque el propósito es que comprendas que todas las inversiones tienen riesgo, menor o mayor. Exactamente. ¿Sí? Hay un rendimiento positivo o negativo. ¿Por qué? Porque son inversiones que van a estar totalmente activas durante toda su vida. Aun cuando tú saques tu dinero y aparentemente lo saques del banco o del portafolio donde tú lo estés metiendo, el tenerlo, incluso lo hemos platicado, debajo del colchón, sigue También es un teniendo riesgo. un movimiento. Tiene un riesgo y tiene un rendimiento. Invertir en CETES también es un riesgo. Así Tienes es. el riesgo país. Sí, exacto. O invertir en negocios, que la gente dice, es que le voy a meter a tal negocio, el que sea. Por ejemplo, yo siempre también con la gente con la que empezamos a trabajar les hago la misma pregunta. Dime cuál es la mejor empresa del mundo. O sea, para ti, ¿cuál es la empresa más cabrona del mundo? La más top. Ponle el nombre que tú quieras. Amazon, Apple, Google, Microsoft, etcétera. Les digo, ok, perfecto. ¿Invertirías en esa empresa? O sea, tú me estás diciendo que es la más top del mundo. ¿Invertirías en esa empresa? Sí. Ok, si tú inviertes en Amazon, que para ti es la más grande del mundo, esa inversión sería súper arriesgada. Oye, pero es la más grande del mundo. Sí, pero invertir en Amazon sería una inversión súper arriesgada. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar el día que a Amazon le vaya mal? ¿Qué va a pasar con tu dinero? También le va mal. No te estoy diciendo que lo vas a perder, pero si a Amazon le va mal, a tu dinero que lo estás invirtiendo en Amazon, también le iría mal. Ahora, una forma de hacer un poquito más chiquito el riesgo de pérdida es con un portafolio de inversión. En lugar de invertir solamente en Amazon, invierte un pedacito en Amazon, un pedacito en Microsoft, un pedacito en Bitcoin, si tú quieres, un pedacito en inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar el día que le vaya mal a Amazon? Esa pérdida o esa minusvalía, pérdida lo digo entre comillas, esa minusvalía se compensa con la plusvalía que tuvieron las otras empresas o las otras instituciones o los otros instrumentos en donde estás invirtiendo. O sea, siento que a veces la gente se clava o invierte mucho con los ojos. O sea, Mira, la gente dice, Amazon, no tengo riesgo porque es la empresa más grande del mundo. Cabrón, Amazon también en el año pierde dinero. Así es. Y también en el año tiene minusvalías, ¿no? Fíjate, yo creería que eso que lo acabas de poner ahorita, que es la diversificación de tus fondos, pongamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a ponerle $1,000,000 para que podamos, aquí vamos a hacer el cálculo incluso, para que podamos entenderlo. ¿Ese $1,000,000 en qué lo quieres invertir? Digo, de los números que acabamos de dar ahorita. Pues en Amazon. Vamos poniéndole. Si tú ponías ese $1,000,000, que es muy similar al ejemplo de ahorita, ¿no? ¿Cuánto perdió Amazon en este año? Híjole, no tengo el dato, pero bueno. ¿O ganó? O sea, pongámosle que este año ha sido minusvalía, pues ponle del -1, como fue el menos Standard 1%. Poor's 500. Ajá. Por lo tanto, ¿cuánto tienes? Volvemos Sí. a lo mismo. Tienes tu capital 900, completo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Si por algo hubo algún escándalo con Jeff Bezos, sí, ¿verdad? Es Bezos. Amazon es Bezos. Hubo un escándalo, se va para abajo la acción. Normalmente tú probablemente puedes tener una caída de un 13%, una cosa por el estilo, donde te va a doler. Pero vamos a poner un ejercicio rápido, ¿no? ¿Qué pasa si tú metes 500,000 al Standard & Poor's? Vamos a dividirlo. 300,000 o 250 para que tengamos números. 250,000 a Amazon y los otros 250 a cripto. Claro. Va a haber, en todos los casos hubo minusvalía, pero vamos abriendo estos casos hipotéticos. Uno perdió el 1%, o sea, perdiste nada, $5,000. En el otro perdiste el 1%, que perdiste 2,500. Y donde te fue peor fue en cripto. Donde te fuiste al 24%, que fueron $50,000 ahí. Correcto, entonces, correcto. Ahí, si te fijas, te fue muy mal, exacto, pero no te fue tan mal. ¿Por qué? Porque dividiste tu inversión. Y yo incluso aquí lo diría, el 10% mételo en un activo de más volátil. Sí. Precisamente para eso, porque ahí sí dirías, ¿sabes qué? Si meto $100,000, pues solamente perdí 24,000. Sí, siento que todo esto que estamos diciendo va muy de la mano con el tema que vamos a platicar el día de hoy sobre la inversión a largo plazo. Pero antes de meternos, no sé si tenemos que... Ok, va. Entonces, vamos a leer unos saludos antes porque tenemos un chingo, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. A toda la gente que nos está mandando saludos, porfa, síganos en redes Cantina Financiera, en YouTube como Cantina Financiera Podcast. Ahí te va. Ángel
Ay, güey, perdóname. Miguel Manso. ¿Sí lo ubicas? Claro Dice, que sí. el Andy minaba cripto y carbón. Se quedó así, güey. ¿Qué habrá sido primero? ¿Primero minó o primero se hizo Andy, güey? ¿Qué habrá sido del Andy? Bueno, un saludo hasta donde esté. Les mando saludos. Ah, del más allá, güey. Azucena Vargas dice, me encanta que haya vuelto el bombero. Ahí está, una bombelover. Dice, bombero del amor. Mínimo alguien nos explica por qué arde la tarjeta de crédito y el corazón al mismo tiempo. Ay, Dios. Dice Yo sé que me extrañabas. Dice Rigoberto Sánchez, si Ángel es el bombero del amor, ¿Pablo qué es? El contador de los corazones rotos. Yo ni siquiera soy contador. Está buenísimo. Juntos no se vuelvan a separar. San Miguel de Allende. Nayeli dice, oh, claro, Ángel se desaparece y regresa como si nada. Típico de ex que vuelve cuando sabe tus finanzas en Instagram. ¿Qué tal, Nada más vi sus finanzas y Nayeli. Te cierro el Ay, ojito. Dios. Cuauhtémoc Herrera dice, pregunta seria, ¿Ángel viene a apagar incendios financieros o a encender más crushes con sus consejos de amor e inversiones? Explíquenlo bien en el programa. Amigo, la gente te quiere mucho, güey. Eres el bombero del amor. Para todos tienes. Yareli Ramírez, ya extrañábamos al bombero del amor. Pensé que Pablo ya iba a abrir su podcast de terapia solo. ¿A quién le tiraron esa pedrada de aquí del no lo sé? Bueno, dice, súper que regresaste. Saludos. Dice Hugo Pérez, ¿cuál es la siguiente cripto que comprarán como cantina para yo también comprar? Este güey nos sigue desde que teníamos a Pepe. Güey, eso está muy chido. Hay que comprar una. Sí, tenemos que comprar una. Sí. ¿Cómo le fue a nuestros Pepes? No, ahorita me la super share, güey. Ahorita valen cero. Ay, güey. Sí, ahorita definitivamente está en Hay que volver a hacer nuestro reto de comprar Pero sí, una a ver, cripto. Hugo, yo creo que sí. Gracias por el recordatorio. Vamos a ponernos a hacer algo. Fueron muy buenos rendimientos los que nos dio Pepe. Así que, venga. El Brian dice, ¿qué tal, princesa? Hasta que la princesa se dignó a venir, tuvimos un tsunami cripto y Ángel rascándose los de codorniz. La realidad es que estaba en depresión, güey. Pues o sea, sí. porque ¿qué más hacía, güey? Se cayó el cripto Se y cayó te cripto y caíste tú también, güey. me vino hasta la moral, se me cayó. Kevin Itálica dice, le robé 2 llantas, un faro y las placas al carro de Miguel. Por eso no fue. Es verdad, la cosa. te pasaste de lanza. Angélica Rojo dice, papi, ya me resequé. ¿Qué, güey? ¿Qué? Hasta allá, mi amor, un beso. ¿Sí lo ubicas ahí? ¿Sí sabes quién es o no? No sé, pero es la que me acosa, güey. O sea, es la que te escribe. Sí, es la que me escribe que ya me vio en no sé dónde. Sí eres tú, Angélica, ¿verdad? Que de repente me has visto Sí, en algún lado. Según yo, es que ya me resequé. Qué miedo, cabrón. Si hubiera sido al revés, tú ahorita ya estarías demandando. Ya, claro, exactamente. O ya estaría una no sé. Una denuncia. Una denuncia en ciberseguridad por acoso cibernético. Pero aquí no nos Pero aquí quejamos. no pasa nada, aquí no nos Angélica. quejamos. Tú Sí, échale, sigue mira, mi mandando corazón tus es tan mensajes. grande que aquí caben albures y demás. Oye, vámonos ahora sí al tema del día, mi queridísimo Emma. Invertir a largo plazo. Amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la inversión de más largo plazo que has hecho o que hasta ahorita sigues haciendo? Y no me vayas a decir la educación. No. ¿Mi libro, güey? No. Invertir lana que pusiste a trabajar, que tú dices, ya llevo un buen rato con esto. Cripto. ¿Cripto? Sí. ¿Cripto todavía? Ya les contaré. ¿Cuántos años llevas metiéndole cripto? 2018. 2018, o sea... No, te iba a decir casi cuando nació, pero no. O sea, ya lleva mucho rato No, más. créanme, no estaría aquí. Sí. Si hubiera sido cuando nació, no estaría aquí. No les ¿Sabes? hablaría. Es que estaría en un universo distinto, güey. Sí. No, déjame decirte una cosa. Es que efectivamente en algún momento, ya sabes, te pones a hacer estos números alegres, estas estupideces que tienen en la cabeza. Que ahorita los vamos a hacer. Esos números alegres Sí, de... exacto. Vamos a irnos si por allá. yo hubiera Exacto. invertido... Bueno, sí, tienes razón. Lo voy a dejar porque precisamente ese razonamiento hay un cálculo que hice en el si hubiera, ¿no? Por supuesto es para... Pero, ojo, el si hubiera del pasado es el presente para el mañana, ¿correcto? Grábenselo. O sea, estamos diciéndoselos ahorita porque, si bien es cierto, no son los mismos rendimientos tan explosivos que tuvo cripto, hoy estamos en descuento. Así que hoy es hoy.
No Sí. cuando estén en verdes. Ya se los dije, velas verdes es para turistas. Yo también digo una cosa siempre, que es muchas veces la gente cuando va a meter dinero a trabajar o que quiere ahorrar para un fin en específico, etcétera, siempre hacen la misma pregunta de ¿y cuánto me va a dar? Si le meto tanto a tantos años, ¿cuánta lana me va a generar? Y yo siempre digo una cosa. En inversiones se dice mucho que no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos qué pasó ayer. Y con eso nos podemos dar una idea de qué puede llegar a pasar mañana. Es decir, si tú metes dinero hoy a una inversión, llámese como se llame, no sabemos cuánto te va a dar el siguiente año. Pero lo que sí sabemos es cuánto tendrías hoy si hubieras empezado hace un año. Y con esa información nos podemos dar una idea de cuánto te puede dar el siguiente año, ¿sí? Entonces, en inversiones no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos lo que pasó ayer. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer una inversión, llámese como se llame, revisa los históricos. Revisa los históricos. Si históricamente a esa inversión le ha ido bien, revisa cómo le ha ido en épocas de crisis de salud, como la que estamos viviendo pronto. Revisa cómo le ha ido a esas inversiones en épocas de conflictos bélicos entre países, como lo estamos viviendo hoy en día. Exacto. Cómo le ha ido esa inversión en épocas electorales, cómo le ha ido esa inversión en épocas de alta inflación. O sea, ese tipo de cosas son los que tienes que revisar históricamente cómo le ha ido. Porque decirle a una persona, métele a la inversión que te ofrezco y te va a dar el 30% el siguiente año, es chaquetearse mentalmente. No hay otra palabra, es puñetearse mentalmente. Es que, a ver, entendamos dos conceptos que sí, yo creo que valdría la pena resaltar. Uno de ellos, que es uno de las grandes reglas de oro que nosotros tenemos para la inversión, es resultados pasados no garantizan, ojo, otra vez recalco, negrita subrayado, y marcatextos, güey, bien godín, ¿no? No garantizan resultados futuros. O sea, no quiere decir que porque el año pasado a cualquiera de las inversiones que te guste le fue bien, el siguiente año le va a ir, Claro. le va a ir igual, mejor o peor, ¿no? O sea, me refiero, perdón, o sea, que sea un copia-pega, ¿no? Pero sí existen tendencias de mercado. Sí existen comportamientos promedio. Eso sí, y por eso, para hacer un análisis de inversión, siempre hay que buscar el largo plazo. ¿Por qué hay tanto fraude? Y esto yo no culpo a las personas, porque sé que es un tema más cerebral. ¿Por qué hay tantas personas defraudadas? Porque naturalmente las empresas que fraudean conocen la psique de las personas y saben que les manejan este concepto de la escasez, en donde dice, güey, es que si inviertes ahorita, ve el rendimiento que hay. Entonces, es esa historia que conocimos verdadera de muchas inversiones, como hoy, que es una de las más famosas que podemos tener más tangible, que es Bitcoin, que se volvieron multimillonarios. Ellos simulan una empresa así y entonces te dicen, oye, estás en el siguiente Bitcoin o este fenómeno. Te subes y te fraudean. Por eso es que siempre hay que analizar con la cabeza fría y decir, a ver, empresa, muéstrame que este rendimiento está sostenido. O sea, este 24% que me estás ofreciendo mensual está sostenido en el largo plazo. Correcto. Dime que llevas 20, 30 años dando el 25%, güey, y con mucho gusto le entro y no le entro con todo mi capital. Exactamente. Sí. Le entro con una reserva. Vemos qué sucede. Vemos que pase el primer contrato. O sea, tu primer, vamos a hablar, si contrataste un mes, en el mes te regresan tu lana, te dieron el rendimiento, perfecto. Correcto. Pudiera ser. Correcto. Aún así, yo creería que es bien cabrón. Vamos metiéndonos como a esta dinámica del qué hubiera pasado. Otra vez, no con el objetivo de decir, eso te garantiza cuánto te va a dar, pero sí de alguna forma decir, históricamente a esta inversión le va bien. Históricamente a esta inversión o le va no tan chido. A ver, tú traes de cripto, yo traigo de portafolios de inversión. Nasdaq, uno de los mejores portafolios de inversión, uno de los más ganadores, invierte en las 100 empresas más importantes de tecnología. ¿Cuánto le ponemos? ¿A números cerrados qué? ¿1 millón de pesos? Échale 1,000 pesos, güey. Ah, 1,000 varos. Sí, 1,000 pesos. O sea, algo que puede ser común hoy y hace 10 años. Vamos a ponerlo ¿Cuánto así. vas a poner? ¿10 años? Tú dime. 10 años si lo comparamos aquí con cripto. Órale, va. 10 años, hace 10 años era, ¿qué? ¿2015 o 16? 2016, arrancando el... Ok. Ahí te va. Si tú le hubieras metido
1,000 varos al Nasdaq hace 10 años, en el 2016 te hubiera generado un rendimiento del 30%. Es decir, tus 1,000 pesos ahora valen 1,300. En el 2017, 24%. Tus 1,000 pesos ahora ya valen 1,600. ¿Pero qué crees? En el 2018, menos 1%, menos 1.5%. Porque sí, amigos, por más que sean las 100 empresas más importantes de tecnología, hay años en donde pagan menos, en donde su rendimiento es negativo. 2019, 29%. 2020, escuchen esto, 49% de rendimiento. Para ese entonces han pasado ya 5 años, tus 1,000 pesos ya valen 3,000. O sea, de 2016 a 2020, si tú le metiste 1,000 pesos al Nasdaq, ya valen 3,000. 2021, 26%. 2022, menos 34%. O sea, decir, toda la magia que habías visto, güey. Tus 1,000 pesos ahora valen 2,500. Acá lo tenemos. Luego vienen años muy buenos. 2023 de 29%. 2024, 47%. Y 2025, 3%. Si tú le metiste 1,000 pesos a las empresas de tecnología en el 2016, el 1 de enero del 2016, al 31 de diciembre de 2025, 10 años después, tus 1,000 pesos valen 5,000. ¿Sí? Es decir, un rendimiento bastante bueno. Eso quiere decir que el próximo año me va a también duplicar la inversión. O si yo le meto dinero hoy al Nasdaq, dentro de 5 años o dentro de 10 años voy a ganarle el 500%. No, definitivamente no. Lo que estos datos te están diciendo es, a largo plazo, el Nasdaq es sostenible. Analicémoslo de esa forma. O sea, el hecho de que a ti te digan, en los últimos 10 años el Nasdaq ha pagado un rendimiento, es más, te lo voy a decir aquí. O sea, en los últimos 10 años, es un putazo lo que ha pagado el Nasdaq de rendimiento. 200%. 200%. 204% en los últimos 10 años. Si lo quieren sacar en promedio es el 20% anual. No es un cálculo fácil. ¿Eso quiere decir que el próximo año el Nasdaq te va a pagar el 20%? Definitivamente no. Ojalá que nadie se confunda con eso y diga, así es. Si en los últimos 10 años el Nasdaq me ha pagado 200%, entonces en los próximos 10 años me va a pagar lo mismo. Definitivamente no. Lo único que te dicen los históricos y que no es poca cosa, más bien es lo más valioso, lo que te dicen los históricos es, históricamente, el Nasdaq es sostenible. Exactamente. O sea, a largo plazo es sostenible. Entendamos que... ¿Me haces los honores, amigo? Por supuesto. O sea, destápame una chelita. Entendamos que a final de cuentas, todo este proceso que se da dentro de los rendimientos... Concéntrate. Tienen muchísimo... Ahí está. Ah, qué detalle, bro. Gracias. Algo aprendí de Miguel. Del Pastor Miguel. Salud, Pastor Miguel. O sea, a final de cuentas, las empresas se comportan por cómo nos comportamos los seres humanos. Todas las decisiones político-financieras están basadas en decisiones humanas. Es como cuando estás en la escuela, ¿no? Güey, ya alguien le cantó el tiro a tal persona. Sí. Pues alguien tomó fama y alguien perdió fama, ¿sí? Si le rompieron su madre o no. O sea, es algo por el estilo. O sea, al final nosotros depositamos la confianza en los gobiernos, en sus instituciones, y esas instituciones toman decisiones y están basadas todavía en personas. Entonces, esta circunstancia hace que este movimiento de los costos o de la valoración de esa inversión, pues tenga movimientos. Por supuesto, todos los años el mundo se va a acabar. Todos los años. Y hay todos los años que tiene fecha de caducidad. Y recordemos todas las fechas catastróficas que hemos vivido, desde las predicciones de Nostradamus, que puta se caía el tiempo, el Y2K, todo el tiempo. La guerra con quién sabe quién, hoy se acaba el mundo, el COVID, todo el tiempo. Cuando fue 2000, el año 2000. Exacto. Mega crisis, 2012, o sea. El SARS, siempre existen amenazas globales que van, por supuesto, a mover el precio en los mercados. Siempre. Entonces, no podemos garantizar, nadie te puede garantizar. Claro que existen contratos que tienen un rendimiento pactado. Por ejemplo, el más fácil de entenderlo es CETES. CETES te dice, tú inviertes tanto,
a tanto plazo y yo te pago tanto por ciento. Correcto. Al finalizar, tienes tu dinero, más el porcentaje, menos los impuestos, ahí está tu lana. Es algo muy fácil, que ese es el famoso interés simple. Y ya después vienen todos los demás, que muchos vienen en interés compuesto hacia arriba, hacia abajo. Correcto. Entonces, por eso es importante entender esa parte que tú explicas muy bien, que si estos últimos 10 años que tú metiste 1,000 y tenías de rendimiento 2,000 más, o sea, terminaste en 3,000, ¿estamos de acuerdo? Sí. No significa que entres hoy y vas a tener nuevamente el mismo rendimiento. Claro. Porque ahora te pongo el otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si en ese mismo, en este caso, el 1 de enero del 2015, Ok. iniciaste tu inversión con $1,000, ¿sí? El valor del Bitcoin estaba en $314 ese día. Entonces, vamos a ponerlo en ejemplo. Tú invertiste prácticamente el precio. En el 2016, tú tenías en promedio, déjame lo veo por aquí. Déjamelo, checo, es que estoy pendejeando. Pero es que me lo sacó en dólares, pues, pero para ponerlo. Déjame, le pongo aquí a mi asistente que luego se le duerme. Que pero, no es. No, sí, es ChatGPT. Sí, pero sí. tú lo tienes en premium. No, y déjame decir una cosa. O sea, hace ratito estábamos hablando fuera del aire con ¿El lema? Con el lema de la bondad que estamos trabajando ahorita ya. ChatGPT, Gemini y Anti-Gravity, güey. Es una cosa, güey. Fíjate que Gemini yo no lo tengo y me lo han recomendado cañón. La que yo bajé, paréntesis, amigos, estamos hablando de inteligencia artificial. Yo la que bajé es la de, creo que se llama Notebook. No. Ay, cabrón, ahorita te la digo, pero la bajé, que te ayuda a organizarte. Y yo dije, qué perdedor me siento bajando una inteligencia artificial para organizarme. No sabes cómo he eficientado mi día, güey. De verdad, no sabes cómo he eficientado mi día. Digo, es un preámbulo. Solo decirte una cosa. Trabajos ahorita que estamos sacando en la consultoría, que nos tardamos 2 meses en resolver, hoy lo resolvimos en 2 horas. Así de cabrón. Obviamente hay que meter un entrenamiento bien brutal. Ahí te va. Sorry. Si en 2015 tú le metiste $1,000, 2016 tú ya tenías 1,814, que es el 81%. Sí. Ok. 2017, 163%. Ya superó al S&P 500, porque ya tendrías 4,770. 2018, güey, que fue el mega boom, güey. Mega boom de las cripto. 1,262%. Imagínate eso, güey. ¿Cuánto tendrías en ese momento? En 2 años. Por $1,000 tendrías 64,965 pesos. O sea, en 2 años. En 2 años. El 1000%, güey. Pero luego viene don pendejo. Que no vendió. Que no, deja de eso. Y digo, y esto es con mucho respeto, Sí. gente que hipotecó su casa, Ah, pidió está un bien. préstamo, invirtió y se desvivió. Porque efectivamente no aguantaron. ¿Por qué? Porque todo lo que construyeron en su vida, creyeron en este boom y el siguiente año, menos 73% de esa inversión, güey. De esa inversión. O sea, no del. O sea, quien estuvo desde un inicio, por supuesto, vuelvo a lo mismo a largo plazo. Quien le entró hace 10 años dice, güey, gané 1,262%. Que me quiten 70. Y contra eso no el es tanto. 73, que obviamente es un poco más, no pasa nada. O sea, me fui al 300, digo, como al 400% de crecimiento. Entonces te vas a 17,000. Aún así, esa persona está perfecta, pero el pobre cabrón que imagínate, ¿no? Tenía 64,000 y se fue a 17,000, por poner el ejemplo rápido, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿Qué digo? Ese tipo de cosas es normal en cripto. es O sea, muy normal. En cripto pero, lo común es que suba y baje de manera tan abrupta. pero imagínate que efectivamente, digo, es un fenómeno muy difícil, de verdad, muy difícil de predecir. Porque imagínate cuando tú te están diciendo, güey, el mes pasado subió 200%. Güey, este mes subió 300. Güey, Sí, claro, el siguiente güey. mes subió 400%, güey. Aguas. Ya me emocioné, güey. Sí, o sea, es muy difícil de predecir en qué momento pones un chingazo. Sí, claro, ¿sí? güey. Porque la euforia está a tope. Bueno, 2020, me voy a adelantar un poquito, 82% nuevamente plusvalía, te vas a 31,000. Nuevamente 2021, 337%. No, solo en ese año. Sí, güey, pero son acumulados, güey. Claro. Ya en el 2021 tú tenías 137,000 pesos de 100,000 pesos, güey. Ujú. ¿Sí?
2022 tenías 223,000. Me brinco, te estoy hablando de, hay una caída nuevamente en el 2023 del menos 67%. Para no hacerte malas cuentas, al día de hoy tendrías 348,900 pesos en tu cuenta. De tus 1,000. De 1,000 pesos, güey. Creo que el tema de... A ver, y otra vez. Con esto estamos diciendo que invertir en cripto sea mejor que invertir en ETFs o en bolsa. No, porque no por el hecho de que pague mucho significa que es para todos. Que también es un tema que la gente se confunde, que dice, entonces las otras inversiones ya no son buenas porque la buena son las criptos que son las que están pagando chido. No, no es para todos. O sea, yo siempre digo que para saber en dónde tienes que invertir, número uno, primero tenemos que saber para qué quieres meter tu dinero a inversión. O sea, cuando saques ese dinero, ¿qué pretendes hacer? ¿No? O sea, número uno, necesitamos saber tu objetivo. Una vez que sabemos tu objetivo, vamos a saber tu horizonte de inversión, es decir, a cuántos años. Y una vez que sabemos tu horizonte de inversión, ahora sí vamos a saber en qué instrumento de inversión colocarlo. Si tú me dices que tu objetivo es comprarte unos zapatos carísimos a final de año, pues entonces ya sé tu objetivo, que muy respetable, ¿eh? No estamos diciendo que esté mal. O sea, tu objetivo es comprarte unos zapatos caros a final de año, ya sabemos que tu objetivo es a corto plazo. Y si tu objetivo es a corto plazo, obviamente no te lo voy a meter en bolsa, obviamente no te lo voy a meter en el S&P 500, obviamente no te lo voy a meter en cripto. Tu mejor opción sí son los CETES. Tu mejor opción sí es un pagaré bancario. Si tú me dices que tu objetivo es ahorrar para poner un negocio dentro de 5 años o para poner un negocio dentro de 5 o 6 años, ya sé tu objetivo y ya sé que tu horizonte de inversión pues es mediano, ¿no? O sea, 5 o 6 años es un horizonte de inversión mediano. Sin bronca nos podemos ir al S&P 500, sin bronca nos podemos ir al Nasdaq, que tendrán sus subidas y bajadas, pero sin duda alguna pues terminarás positivo. Así es. Si tú me dices que tu objetivo... O más bien dicho, vamos a ponerlo de esta manera. Si tú me dices que no tienes un objetivo, que simplemente es una lana con la que quieres especular y que no tienes un plazo al cual sacarlo, sino tú dices, chingue su madre, este dinero si lo pierdo no pasa nada, pero si le gano, pues qué chido, pues definitivamente vete a criptos. Porque ahí sí, la volatilidad va a estar cañón, pero no es dinero del que dependes. O sea, entendamos eso. Para saber en dónde colocar una inversión necesitamos saber tu objetivo. Una vez que sabemos tu objetivo, vamos a saber tu horizonte de inversión, es decir, a cuántos años lo vas a meter. Y una vez que conocemos tu horizonte de inversión, pues entonces ahora ya sabemos en qué instrumento colocarlo. Es decir, si tu objetivo es la jubilación, entonces yo ya sé que tu horizonte de inversión es a largo plazo. O sea, tú tienes 40 años, para tu jubilación faltan 25. Pues ahí entonces es donde puedes meterle. Nos vamos a ir a largo plazo. Una vez que ya sabemos que vas a largo plazo, yo, sinceramente, de todos modos, no lo meteré en una inversión tan arriesgada como Bitcoin, porque creo que con la jubilación no estamos para especular. Exactamente. O sea, ahí sí metámoslo algo. Así es. Sí de renta variable, o sea, que va a subir y bajar en el largo plazo, pero terminarás positivo. Pero no estás especulando tanto como para meterlo a cripto. Ahora, que si tú me dices que tu objetivo es la jubilación, para tu jubilación faltan 25, 30 años, pues no lo metas a CETES. ¿Sí? Porque exactamente. CETES es para objetivos a corto plazo y por corto plazo entiéndase un año. O sea, si tú vas a ahorrar a largo plazo, no lo metas en renta fija, no lo metas en CETES, no lo metas en UDIs, no lo metas en cosas conservadoras cuando vas a largo plazo. Es que yo creería que es esa parte, ¿no? Digo, para poder comprenderlo. Siempre, y lo hemos platicado mucho en este tema de tu perfil, que bien lo explicaste. Depende de dónde estés tú, no puedes tomar la decisión. ¿Sí? Yo no puedo tomar la decisión que tú estás tomando porque nuestra etapa de vida, incluso si tuviéramos la misma edad, acordémonos que el ruco aquí soy yo, si tuviéramos la misma edad, definitivamente nuestros compromisos son diferentes. Nuestros objetivos son diferentes. Tú tienes que velar por 2 hijos menores de edad. Yo tengo que velar por una hija que tiene ya prácticamente su vida resuelta. ¿Sí? Entonces, es muy diferente los objetivos. Yo puedo pensar en reventarme la lana en viejas y lo que tú quieras. Angélica, pero a final de cuentas, lo que buscamos es definir ese objetivo, definir ese horizonte y definir el riesgo también. No es lo mismo, como bien lo dices, que ahorita tú y yo nos vayamos a quiebra. ¿Por qué? Porque todavía, al menos en esperanza de vida, tenemos todavía un tanto. ¿Dónde levantarnos? Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión el día de hoy, tengo 300,000 pesos, ¿en qué los meto? ¿En cripto, en S&P 500 o en renta fija, en CETES, ¿no? CETES. O sea,
tenemos que ver cuál es nuestra expectativa. Traigo tope, deudas al tope, debo hipoteca, no debo hipoteca. Por eso no es tan sencillo tomar una decisión financiera a largo plazo y en general sus inversiones. Así que yo creería que si tienen alguna duda al respecto, síganos echando nuestros comentarios. Exacto. Yo les agradezco de verdad mucho sus comentarios. Sí sería muy bueno. Digo, yo sé que efectivamente eso está muy chido. Cotorreamos, pero sí podría ser muy bueno que nos mandaron casos en específico. Sí. Digo, para poderles explicar también de qué es lo que nosotros, o sea, ustedes están teniendo de dudas y poder entonces resolverla, tal vez hacer una matemática rápida y decirte, bueno, esto es lo que pudiera eventualmente ser una decisión que se pudiera especular al respecto. No es un consejo de inversión, pero sí decir, ¿sabes qué? Claro. Es más fácil que hay gente que de verdad está muy perdida porque no tiene idea de lo que está pasando, ¿no? Por mucha información alrededor. Así que si tú eres agente de seguros y eres asesor financiero y no entendiste ni madres de lo que acabamos de decir, vete de ahí, güey, ponte a vender papas, güey. No. O déjanos un mensaje en las redes de Cantina Financiera y te echamos una mano. Oigan, nos llegaron unos saludos que creo que ya no alcanzamos a leer, pero muchas gracias a Hugo Pérez, a Esmeralda Cruz, a Susana Chávez, Perla Sandoval, Berenice Ibarra. Discúlpenos, nos emocionamos hablando del tema, pero la siguiente semana los leeremos. ¿Alguien me acosa? Creo que no. No. Me voy tranquilo. Nos vamos tranquilos. Muy bien. Vámonos, bombero. Gracias. Síganos en redes. Chao. Así que ya sabes, si quieres entender más sobre el mundo de las finanzas y la economía de una manera diferente y divertida, no te pierdas Cantina Financiera. Busca nuestro podcast en tu plataforma favorita y suscríbete. Te esperamos en Cantina Financiera.